Bienvenidos a todos y muchas gracias por su presencia. Un especial agradecimiento a Martín Alesina de la institución colega Ceres de Uruguay, nada que ver con Ceres de Bolivia. Martín forma parte de un equipo, de un proyecto de monitoreo de la situación macroeconómica de América Latina, donde ellos hacen este seguimiento a un conjunto de variables de varios países y en base a eso hacen un análisis también de la capacidad que están desarrollando los países para enfrentar situaciones de crisis como la que vivimos en este momento. Eh, Hacer una pregunta, Martín, porque viene de parte de los comentarios que han hecho Juan Antonio y Jack, y una de ellas es si es que percibes tú también que el proceso de crisis eh, podría estar empezando a más bien a superarse. Da la impresión de que en la exposición que ustedes hicieron, de que el proceso de crisis estaba más bien comenzando. Eh, ¿Tienes tú la idea de que este proceso más bien podría superarse relativamente pronto o podría reactivarse la economía nuevamente rápido? ¿Cómo ves eso? Un par de preguntas más de tipo metodológico. Una de ellas hizo Juan Antonio, que tiene que ver con esta necesidad de ponderar la variable de las reservas que ustedes han utilizado con la política cambiaria de los países. No es lo mismo, decía él, ¿no? Tener unas reservas con tipo de cambio fijo que con tipo de cambio variable. Y en eso hizo notar Jack también el papel del Ecuador, que tiene una economía dolarizada, ¿no? Entonces, me gustaría un pequeño comentario sobre la influencia que puede tener la dolarización en el manejo de una economía tan abierta como se ha convertido ahora la ecuatoriana. ¿No, Martín? Si tienes algo comentar a eso. Muchas gracias primero por las exposiciones muy buenas. En cuanto al comentario que había quedado pendiente, ya se empieza a ver si una pequeña baja de la inflación. El dato de Estados Unidos de hoy, de la inflación de octubre, muestra que ya se está empezando a consolidar esa tendencia a la baja en Estados Unidos y eso empieza a derramar de a poco en el resto del mundo. El dato de Chile de octubre nosotros lo tenemos y es apenas por encima del 12, o sea que también muestra una baja que llegó a estar en datos cercanos alrededor de 14%. Entonces, en cuanto a ese sentido, las inflaciones en el últimos meses empezaron a ceder y eso, pero eso tampoco quiere decir que el riesgo de recesión o enfriamiento se vaya, porque eso sigue latente y para el 2023, como vimos en la presentación, sigue estando ese riesgo de, o sea, de enfriamiento, algo ya consolidado, pero también de recesión. Así que la inflación de a poco empieza a ceder, pero ese riesgo tampoco desaparece. Y en cuanto al ejercicio, y a la diferenciación, sí, claro, es un aporte muy relevante. No son los mecanismos que tienen los bancos centrales, no son los mismos si la economía tiene un tipo de cambio fijo y tampoco si es una economía dolarizada. La efectividad de los mecanismos y la amplitud no son las mismas, así que es muy relevante el comentario y muy pertinente, dado que el análisis no es el mismo. Obviamente la mayoría de las economías de América Latina tienen tipo de cambio flotante, con mayor o con menor intervención, pero sí dentro de o con el objetivo, algunas de un rango meta, otros no, pero sí me parece muy relevante aclarar eso, si tiene tipo de cambio fijo, si es dolarizada, porque los mecanismos y la efectividad varían. Gracias. Juan Antonio y Jack, ¿coinciden ustedes con la ubicación de Bolivia en la casita de paja de los tres chanchitos? Es realmente una situación tan vulnerable la del país. Yo quisiera comentarles esto o pedirles que hagan un comentario sobre esto en relación a un tema que normalmente no lo tocamos y es la dimensión de la economía informal e incluso de la economía ilegal en nuestras economías, ¿no? Te recordarán, hace años yo planteé la idea de la economía del Chenco, el Chenco estructural, con la idea de que no todas las variables o la información económica con la que contamos
no captura realmente lo que está sucediendo en la economía, sino solamente lo que sucede en una parte de la economía. Y claro, eso alude no solamente al sector informal, sino a una economía que es fundamental en el país, que es la economía de la droga, ¿no? Realmente no sabemos cuántos dólares entran por la exportación de droga, ahora también por la exportación de oro, ¿no es cierto? Y no sabemos en qué medida las reservas de colchón son tan grandes o más que las reservas del Banco Central y en qué medida el tipo de cambio en la calle, ¿no es cierto?, se mantiene también igualmente estable que en el Banco Central debido al sostén de estas reservas. Me gustaría que hagan un comentario sobre este tema, por favor. Primero comenzamos con Juan Antonio. Adelante. Sí, sí, Roberto, yo creo que tus preguntas son muy pertinentes. Primero quiero pasar al caso de la dolarización. Dolarización es un caso extremo de tipo de cambio fijo, ¿no? Los dólares que crea una economía nacional no son sustitutos perfectos de los verdes, ¿no? No son sustitutos perfectos de los dólares americanos. El sistema bancario crea dólares, ¿no? En la Argentina los llamaban los argendólares, en Bolivia los llamábamos un tiempo los bolidólares también. El sistema va creando. Y eso en el Ecuador también te ha pasado. Si no, si estuviesen enteramente dolarizados, ¿no? Y no hubiese creación de dólares por el sistema financiero, la tasa de interés y la tasa de inflación del Ecuador debía ser exactamente la misma que la de los Estados Unidos. Ahora bien, el tema de la economía informal es un tema que realmente yo no sé qué decir. En todas las conferencias que yo iba internacionales, siempre me preguntaban, ¿y cuánto significa la droga para Bolivia? Y mi respuesta sistemáticamente era decir, no sé, ¿no? Porque no se sabe nada, no sé, hay gente que dice que es entre 300 millones de dólares, a otros van a 1.500 millones de dólares. Es sumamente difícil saber. Ahora, lo que sí parece ser cierto es que la gente está almacenando dólares en lo que nuestro amigo periodista Pavlovich llamaba el colchón bank, ¿no? O que están almacenando en su gaveta. Y eso puede verse por el hecho de que en un mercado que es relativamente periférico, como es el de las casas de cambio, que es muy pequeñito comparado con la cantidad de dólares que maneja el sistema bancario, el tipo de cambio se ha estado más bien apreciando, ¿no? Ha estado bajando el precio del dólar en boliviano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, en parte yo creo, ¿no? Porque las tasas de interés para los depósitos en dólares son tan bajas, ¿no? que casi no cubren los costos de transacción. Para ponerlo gráficamente, no cubren el costo del micro, ¿no? Para ir al banco, ¿no? Ni de la suela de zapatos para ir al banco. Entonces la gente prefiere mantener los dólares en su casa a pesar del riesgo operativo, ¿no? El riesgo operativo, más claro, es que les roben en la casa o todas esas historias de que la señora que guardaba plata en macetas, ¿no? Le habían robado los sobrinos o que se había incendiado, ¿no? Pero fuera de ese riesgo operativo, ¿no? A mí me llamó la atención estando en Santa Cruz el mes pasado y viendo en muchas ferreterías la oferta tan grande de cajas fuertes, ¿no? La gente, ¿para qué quiere caja fuerte, ¿no? Quiere básicamente para guardar los verdecitos, ¿no? Para guardar los billetes, ¿no? Entonces, tengo información completamente anecdótica, ¿no? Nada científica, de que me parece, mi sospecha de que hay muchos dólares fuera del Banco Central y del sistema financiero, ¿no? Yo creo que la política de los bancos de bajar tanto la tasa de interés en los depósitos en dólares, finalmente va a terminar penalizando a ese mercado. Ahora, un economista cruceño, a mí me encontré en el hall del hotel, me dijo una vez, ¿no es cierto?,
En los años 80 también, ¿no? Había muchos dólares, la gente tenía dólares en su casa, pero el mercado era muy segmentado. Lo que era el mercado oficial y el mercado de la gente que tenía los dólares en la casa se había divorciado completamente. Ya no había vasos comunicantes, ¿no? Entonces, es una situación que pudiese reproducirse. La gente que tiene dólares no los va a vender, se los va a agarrar, ¿no? Entonces los va a retener. Un último comentario, robando el tiempo, es de que la situación de déficit fiscal es preocupante, ¿no? Que el año 2020 hayamos tenido un déficit de 12% del Producto Interno Bruto, no me preocupa. Había la pandemia y había que hacer todos los gastos que sean necesarios para combatir a la pandemia, ¿no? Eh, Países, claro, con mucha más fortaleza financiera que nosotros, como los Estados Unidos, tenían el año 2020 15% de déficit fiscal con relación a su Producto Interno Bruto. Pero ya el año 2021, que la economía se había más o menos normalizado, el déficit fue todavía de 9,5% del Producto Interno Bruto. Y las proyecciones para este año son de que el déficit, son proyecciones además, se ha dicho, del propio gobierno, están en el documento, en el programa fiscal financiero del gobierno, sería de que se tendría un déficit de 8,5% del Producto Interno Bruto. Una la hoja de buen cubero, es decir, un déficit por encima del 3% es peligroso. A mí más que el déficit de un año, lo que me preocupa son los déficits repetidos. Desde 2015 estamos todos los años con déficits que van aumentando, a veces baja un poquito, pero no mucho. Y el último, esto sí que es verdaderamente mi último comentario, nuestra tarea pendiente y difícil políticamente, muy difícil políticamente, junto con la del tipo de cambio, ¿no? Es el de los precios de los combustibles, ¿no? Los precios están muy fuertemente subsidiados, dando lugar a desperdicios, dando lugar a contrabando de exportación esta vez. Entonces, cisternas que hacen cola en las fronteras, llevando el combustible subsidiado a los países vecinos, ¿no? Entonces, esa situación no es sostenible. En algún momento va a tener que corregirse. Gracias, Juan Antonio. Jack, si tienes algo que agregar, algo que comentar Sí, al debate. bueno, la realidad es que no somos el Ecuador, donde las transacciones, como ustedes saben, son en dólares, el país se dolarizó, pero Bolivia sí es un país bastante dolarizado. Cuando uno va y compra un vehículo, los precios no son en bolivianos, los precios se fijan en dólares. Cuando uno va a comprar una casa, igualmente los precios son en dólares. Entonces, no seremos el Ecuador, pero sí, Bolivia es una economía muy dolarizada y la gente lo sabe y por lo tanto lo que hace la gente no es ahorrar en bolivianos, porque la gente está esperando una devaluación. O sea, hay el fantasma de la devaluación permanente en la cabeza de los bolivianos. Y lo que hacen los bolivianos es pues ahorrar en dólares, ¿no? Y hay también un sentimiento, yo diría, negativo sobre la solidez del sistema bancario. Sabemos, hemos tenido que enfrentar con Juan Antonio crisis bancarias muy, muy, muy fuertes y aparentemente eso ha quedado en la mente de los bolivianos y no hay una confianza así general y total de los bolivianos en el sistema financiero porque lo que hemos visto en los últimos años ha sido un crecimiento muy, muy pequeño de los depósitos, inclusive los depósitos en dólares, que nadie deposita en bolivianos. Yo diría los depósitos en bolivianos son muy bajos, pero sí los depósitos en dólares han crecido muy poco. Ahora, el efecto de la dolarización obviamente nos pone un gran cinturón digamos, a la política económica en general. O sea, Bolivia no puede darse el lujo de tener, como decía Antonio, déficits fiscales del orden del
12% como anunció en el presupuesto el presidente de la República, porque definitivamente eso va a caer sobre y va a presionar sobre las reservas internacionales. Y no hay nada peor, no solamente que una devaluación, sino que administrar una devaluación, ¿no? A mí no me preocuparía si hubiera una devaluación y pudieras administrar la devaluación. El peligro de la administración es que estás jugando con las expectativas de los bolivianos. Y entrar a un proceso de devaluación y de inflación, y de devaluación e inflación, lo único que estás haciendo es llegar a una hiperinflación, que es lo que pasó en los años 80, en el periodo de la UDP, que fue desastrosa, que llegamos hasta esta inflación del orden del 12.000% en promedio. Entonces, la política monetaria con esta dolarización, digamos, prácticamente de hecho, tiene que ser pues muy restrictiva, y por lo tanto también lo tiene que hacer la política fiscal. Gracias, Jack. Tengo dos comentaristas en línea. Le voy a pedir a Jorge Requena. Adelante, Jorge. Gracias. Muchas gracias por las presentaciones muy interesantes. La primera es que quería hacer un comentario breve a Martín sobre, en la presentación que tú haces, tengo un comentario y una pregunta. En la presentación que tú haces, Bolivia parece realmente ser un outlier en su comportamiento. Se comporta un poquito diferente del resto de la región. Yo creo que las explicaciones pueden ser por las características que tiene, en particular el tipo de cambio fijo, que creo que eso hace que las autoridades no utilizan las tasas de interés porque la economía no responde. Y la inflación no sube, como mencionaba Juan Antonio, por las medidas administrativas que se hacen. Pero el riesgo está claramente alrededor de lo que mencionaban los dos comentaristas, Jackie y Juan Antonio, es que la manera de mantener la economía adelante ha sido aumentando el gasto público fuertemente, y entonces el déficit, y un déficit sostenido, ha permitido que la economía vaya. El costo es doble y doblemente preocupante, digamos. El primero, que las reservas caen fuertemente, porque es el Banco Central que ha financiado durante mucho tiempo parte del déficit, lo que pone en riesgo una parte fundamental del esquema de gobierno, que es el tipo de cambio fijo. Entonces, la vulnerabilidad que tú muestras, yo creo que es real, y te ves aún más vulnerable por el esquema de tipo de cambio que tenemos, como dijo Juan Antonio. El segundo problema es que al aumentar el déficit del sector público, estamos aumentando la deuda, lo que nos hace, tal vez es deuda interna, digamos, en buena parte, no nos hace tan vulnerable como si fuese deuda externa, pero eso aumenta, son dos factores que aumentan fuertemente la vulnerabilidad de Bolivia en el corto plazo. En el largo plazo, el tipo de cambio fijo quita competitividad a las exportaciones de Bolivia, y entonces le pone un riesgo adicional para el mediano plazo. La pregunta que quería hacerte, que es más para la región, es cuando la región experimentó un evento de aumento de tasas de interés, la encontró con mucha vulnerabilidad en su endeudamiento, y entonces se produjo problemas de falta de capacidad de servicio de la deuda en algunos países. Ustedes que están siguiendo a la región, hay algunos países quisiera saber si hay algunos países que se encuentran en esa situación y que el aumento de las tasas de interés podría ponerlos en vulnerabilidad de la misma naturaleza que hubo en los años 80. No sé si la deuda tiene las mismas características o no. Y quería hacer un comentario adicional. Yo creo que fue Jack que hizo hablar de la reforma fiscal. Yo creo que es importante la reforma fiscal, y un comentario pregunta, digamos, es como difícil políticamente es difícil hacer una reforma fiscal cuando estás en un contexto de desaceleración. Estaba viendo los datos del Fondo Monetario que prevén
una desaceleración para la región este año respecto al año anterior y el año próximo también respecto al año anterior. Entonces la región va a desacelerar. Y cuando el instrumento más importante que tienes, o por lo menos que ha tenido Bolivia, ha sido el gasto público, hacer una reforma fiscal cuando tienes que aumentar el gasto público es fácil. Me hago la pregunta si el ejemplo de Colombia, que acaban de aprobar una reforma fiscal, sería un poco el ejemplo a seguir, pero no sé si el ambiente político es el mismo que allá. Gracias. Gracias, Jorge. Le voy a pedir a Joshua Bello que haga su comentario. Muchas gracias, muy buenas noches. Primero, obviamente, felicitar a los expositores. Siempre es un agrado poder oír tan buenas exposiciones y una claridad, pues, sobre la economía latinoamericana y también la boliviana. Me gustó mucho ese gráfico de la casita de paja en la que sitúan a Bolivia. Claro, esto es un indicador de vulnerabilidad de las economías, especialmente de la boliviana, pero yo quería hacer un comentario al respecto de 2 puntos: la tasa de interés, las reservas internacionales netas. A ver, yo tengo la percepción que a partir del 2014 en Bolivia ha tenido un cambio, digamos, o se ha estado propiciando un cambio casi estructural en la economía a propósito de las tasas de interés. La inversión pública el 2014 era el 20% del Producto Interno Bruto, mientras la inversión privada era el 1%, un poquito más del 1%. Y esto es lo que ha ido cambiando en Bolivia, ¿no? A medida que el gobierno se ha quedado sin dinero, pues la inversión pública ha ido reduciendo respecto al PIB. De hecho, el 2020 llegó solo a un 7%. La inversión pública. En cambio, la inversión privada fue subiendo continuamente. Llegó a un 10% la inversión privada el mismo 2020, o sea, por encima de la inversión pública. Se ha mantenido en un 10% para el 2021 y la inversión pública ha recuperado un poquito a un 8%. Entonces, claramente las tasas de interés pueden empezar a tener mayor efecto y de hecho creo que ya han tenido mayor efecto. Lo malo es que la inversión privada no ha sido lo suficientemente alta o con rendimientos buenos, tal que no ha podido detener la desaceleración económica en el país. Creo que ese es un riesgo bastante evidente, asociado, repito, a la tasa de interés. Y lo otro, hablando de las reservas internacionales netas, de la parte líquida, los dólares, en septiembre llegó a 740 millones de dólares. O sea, muy por debajo de los 1.000 millones. Creo que al finalizar septiembre o al comenzar octubre, no recuerdo, en una semana aumentó 500 millones de dólares a 1.300 nuevamente. Y en la actualidad está por debajo de los 1.000. Creo que 2 milloncitos menos de los 1.000. Entonces, hay cierta volatilidad en las reservas y me preocupa el contexto actual, una Santa Cruz parada con un cerco, desabastecimiento en el país y precios elevados, ante todo de varios alimentos, la carne en general, ¿no? De pollo, de res, acompañado de una inflación de las importaciones en alimentos y bebidas. Hasta julio que controlé, comparando los 7 primeros meses del 2021 con los 7 primeros meses del 2020, la inflación en alimentos y bebidas estaba alrededor del 40%. Entonces, tenemos ese 40% más el último empujón inflacionario gracias a este conflicto y el cerco a Santa Cruz. Creo yo que las reservas internacionales netas podrían caer apresuradamente en este fin de año. El déficit público, que es elevado, no se podría decir que es pequeño, pero además, en este momento las instituciones públicas no tienen con qué cubrir su presupuesto. Han estado negociando en La Paz que les den algunos millones de bolivianos para cumplir con sueldos y salarios. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Oruro estaba pidiendo 70 millones al gobierno hace unos días porque no tienen con qué pagar los salarios. Entonces, muy probablemente el déficit vaya a subir y, por supuesto, con estos problemas inflacionarios podamos tener problemas más rápido de lo que creemos en la economía. Estoy hablando de una desestabilización.
Y por último, quería mencionar además otra vulnerabilidad que a mí me parece sumamente importante. El discurso presidencial y otros discursos de personeros del gobierno siempre nos dicen que el sistema financiero es lo mejor en Bolivia. Yo no creo, dado estos riesgos que estoy mencionando, miren, dicen aumenta los depósitos. No es una variable importante que aumente los depósitos, dado que el 98% de los depositantes en el país solo cubren o digamos son 310.000 millones de bolivianos los depósitos, estoy hablando con datos del 2021, no los últimos del 2022, pero de esos 310.000 bolivianos, el 95% de los depositantes solo tiene el 2 a 3% de los depósitos, lo cual quiere decir que los créditos que sobrepasan los 300.000 millones de bolivianos en este momento solo son apalancados por los depósitos a plazo fijo de las AFPs. Entonces, si hay un riesgo inflacionario, si hay una posibilidad clara de devaluación, los créditos y, bueno, la posibilidad de pago por parte de los bolivianos va a tener un default, ¿no? Entonces, podría caerse muy rápidamente el sistema financiero y con el riesgo inflacionario o la inflación en aumento, podríamos tener un evento de desestabilización muy fuerte en el casi corto plazo, según mi percepción. Ojalá esto no sea así, pero bueno, solo quería comentar eso.